En Radio UNBB presentamos Conciencia Activa, un espacio de conversación y reflexión para tratar temas que nos importan. Cristina Figueroa, Jimena Torres junto a invitados buscan aportar para lograr la mejor versión de nosotros. Conciencia Activa en Radio UNBB. Aquí estamos, buenos días. Un programa más, un capítulo más. Hola Jimena, ¿cómo estás tú? Yo muy bien. ¡Qué bueno! Estamos como en casa, en familia. ¿Cómo estuvo la semana del 18? Muy bueno. ¿Cierto? Hoy, mire, llevamos ya una semana trabajando, lo veo así como a la vista. Parece que ha pasado un año ya. Parece que ya pasó mucho tiempo. Y a mí me heredó un poquito de resfrío, así que estamos medias congestionadas, pero aquí estamos, con Nosotros todo el ánimo. Estamos aquí apoyando, Cristina. Sí, con todo el ánimo, porque además tenemos poder femenino hoy día. Yes. De eso se trata. Vamos a recibir a nuestra invitada con la que vamos a conversar de un interesantísimo tema acerca de cómo somos los chilenos. Te recibimos, Gloria, con muchas ganas de conversar, porque sabemos además que tienes muchos antecedentes al respecto. Bueno, Gloria Rivas Palma es socióloga. Ella trabaja en la Dirección de Desarrollo Estudiantil desde hace ya 15 años, así que no es nueva en este tema. Es magíster en política educativa, diplomada en educación en derechos humanos, docencia universitaria de posgrado y sociología, antropología e investigación social. Bueno, y además, ¿para qué vamos a decir, po? Antirracista, feminista, anticapitalista y todos los antis posibles. Buenos días, Gloria. Gracias, buenos días, Jimena, buenos días, Cristina. Bienvenida. Lo primero agradecer, porque siempre es un placer que a uno lo inviten y siempre es un honor que a uno lo inviten a conversar temas y la verdad de las cosas, como tú decías, pues Cristina, venimos saliendo de las fiestas patrias y por lo tanto es el mejor momento para hablar acerca de los chilenos, qué es los chilenos, cómo somos los chilenos y cómo nos diferenciamos, ¿cierto?, culturalmente de otras costumbres y de otros contextos. Partiendo, por supuesto, del concepto de identidad. Nosotros todos tenemos una identidad personal, claro, que es la particular forma de cómo hacemos las cosas y cómo pensamos. Sí. Tenemos una identidad nacional, una identidad cultural, etcétera, una identidad generacional, ahora que está muy de moda, que la generación millennial, que la Z, que la... ¿A cuál pertenecemos nosotras? Ya ni me acuerdo. Nosotros como la A. Yo creo que entre la generación boomers y la siguiente, la boomers, que no recuerdo necesariamente cuál es en este momento, porque todas tienen nombre. Hoy día es la generación A. Así es, claro. Hoy día es la generación A, los que nacieron después del año 2000. Así que en esa construcción de identidad tenemos una identidad nacional. Claro. Y partiendo con ese tema. Bueno, yo pienso que lo primero es preguntarse si realmente tenemos anclajes identitarios, ¿sí? Los chilenos, ¿qué es? ¿Nos hacemos suficientes preguntas respecto a lo que es ser chileno? Fíjate que esto, en este tiempo de la pluriculturalidad, en donde la multiculturalidad es un hecho, pero la pluriculturalidad o la interculturalidad es un desafío, nos vemos, en la globalización. Claro, en la globalización nos vemos cada vez más enfrentados a preguntarnos eso, porque en el fondo aparece la posibilidad de convivir con otras culturas y eso nos hace plantearnos, bueno, pero ¿qué somos los chilenos? Y ahí es bien interesante porque lo que vemos, ¿cierto?, es que, por ejemplo, culturas o una cultura como lo mapuche, hay mucha más claridad y más certeza sobre qué es ser mapuche a diferencia de lo que es ser chileno. Por ejemplo, ser mapuche. Ah, sí, en realidad, Jimena. Claro. Se reflexiona más. Sí, se reflexiona más. Por ejemplo, ser mapuche tiene que ver con una visión. Exacto. Tiene que ver con una espiritualidad y tiene que ver con territorio. Hay certeza, la gente sabe respecto a cómo ser mapuche. De hecho, en Chile, a partir de ese anclaje identitario tan fuerte que tienen los mapuches hoy día, sobre todo los jóvenes mapuches, es que el chileno ve a los mapuches como algo medio subversivo, porque de alguna manera el mapuche, a partir de esta identidad anclada, reclama su lugar. Por supuesto. Claro, y entonces los chilenos, ¿cómo somos los chilenos en relación a eso? Eso es muy interesante. Los especialistas en temas de identidad dicen de que en Chile no hay nadie que reclame el mestizaje. Entonces no hemos podido construir una propia identidad.
Podría ser, ¿cierto? Y ahí podríamos avanzar en términos de identidad en la medida de que cambiemos como chilenos nuestro formato de cómo pensarnos pluriculturalmente. Pero estamos formateados para decir, ¿somos chilenos o somos mapuches? Y no para decir, somos chilenos y somos mapuches. O sea, como claro. nos distinguimos al compararnos, Nos distinguimos al comparar. pero no sabemos cómo somos. Exacto. Porque yo lo estoy pensando mientras tú lo estás ¿Cierto? hablando y estoy buscando de a dónde afirmarse, Exacto. que no sean de cosas demasiado subjetivas de lo que es ser Exacto. chileno, Ahora, que es lo que se manifiesta en las fiestas, por ejemplo. Claro. Absolutamente, pero lo que aparece en las fiestas y lo que aparece de alguna manera en la memoria cuando hablamos de los chilenos Ya. no es el anclaje identitario, desde dónde venimos y quiénes somos hoy, sino que aparecen las prácticas cotidianas Sí, propias de los de chilenos. todas Y ahí maneras. aparece esta idea de a los chilenos. A los chilenos. Exacto. Y ahí Y sí ahí nos acordamos tenemos- de la empanada, el vino, Y ahí sí que me vamos. gustaría que pudiéramos avanzar en eso, porque en eso hay más certezas. ¿Ah? Ya. Hay estudios que nos han mostrado un poco más acerca de cómo somos en esto de la cotidianidad, cuáles son las prácticas que nos identifican. Porque si algo sabemos los chilenos es que, por ejemplo, no somos para trabajar como los japoneses y los alemanes. ¿Cierto? Claro, así Ya. es. Obvio, no. No. Tampoco somos puntuales como los alemanes, ¿cierto? El alemán, para el alemán ser puntual es como tú me citaste hoy día, Es ¿no? un valor. Pero que son Llegar 10 antes. minutos antes. Claro, Eso es claro. ser puntual. O la idea o este concepto, este término de English time, que en el fondo para asegurarte que alguien va a llegar a la hora, tú le decís ya, pero hora inglesa, no hora chilena. Claro. Claro. La hora chilena es como al mediodía. Sí, sí, por Y al supuesto. mediodía puede ser entre las 2 y las 2. Absolutamente. Claro, dependiendo de Sí, cada uno. Claro. Tenemos ahí mucha posibilidad, nos damos muchos márgenes de Como los flexibilidad. muchachos dicen, no, señorita, es que tengo que hacer temprano, a las 9. Ah, Claro, y ya. uno temprano a las 7, Sí. 6 de la mañana. Así es. Cuéntame una cosa, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, el comentario de una alumna nuestra, Carla U, que ya no está, que hizo pasantía, que venía de España. Entonces, cuando ella quiso elegir el país donde iba a ir a hacer su pasantía, Ujú. dice que dijo, me voy a ir a Chile porque no tengo la barrera del idioma, por ejemplo. Bueno, Y llegó Entonces, aquí. dice que llegó aquí y no entendía nada. No lo podía creer. O sea, pero ¿cómo? sí, porque también tenemos un castellano a los chilenos. Claro. Sí, y ahí nuevamente empiezan a verse esta característica de los chilenos que es lo adaptativo. Cómo de alguna manera vamos transformando, por lo general, la norma en algo que podemos ir cambiando. Bueno, yo les puedo contar de que hace bastantes años atrás, más o menos por allá por el 2009, el PNUD, que es uno de los organismos que hace los estudios más interesantes respecto a nuestra forma de desarrollo que tenemos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Exacto. Digamos, porque estamos llenos de siglas, pero no necesariamente Sí, la muy conocemos y la bien. sabemos. Sí, absolutamente. Hace un estudio acerca de la manera de hacer las cosas que tienen los chilenos. Y aparecen algunas cosas Ay, interesantes. A ver, cuéntanos. a ver. Por ejemplo, dice que una de las prácticas o modos de hacer las cosas o modos de relacionarse que tenemos los chilenos en planos concretos de acción, que además, ¿cierto?, atraviesan muchos planos de nuestra vida social. Es decir, estas cosas las podemos ver en la familia, la podemos ver en el trabajo, la podemos ver en las relaciones de amistad, en todo. ¿ya? Incluso en las distintas Y estratos además sociales. transversalmente, Ya, porque también lo perfecto. encontramos en diferentes estratos. Por ejemplo, una de esas cosas que ellos plantean, de esas prácticas, es la improvisación adaptativa. No sé si les Qué suena por bueno. algo esta idea de que a los chilenos, ¿cierto?, muchas cosas improvisamos. Muchas cosas adaptamos a nuestra manera Como de la chapita ver. en la mesa coja. Sí, Sí, ya. improvisado Pero total. en cuestiones concretas, por ejemplo, que ellos analizaron, se encontraron con que es esta idea de que, bueno, hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, por lo tanto, si no lo hace nadie, yo lo hago. ¿Ya? Ay, qué bueno. Esa cosa, claro, para que no veamos solamente lo negativo, esa idea de la camiseta puesta, esas cosas pasan mucho en las instituciones. Entonces, bueno, traen cosas buenas y cosas malas. supuesto, como ya todo. cosas buenas como salir del paso, pero que de alguna manera este matiz, ¿cierto? Desde cosas más triviales a cosas muy importantes, también nos pueden generar problemas. Por ejemplo, una cosa trivial, no llega el profesor de una clase, ¿a quién ponen a hacer la clase? Rápidamente, a un inspector, po.
vaya y tome la clase, Claro. quédese con la clase. Improvisación adaptativa, ¿ya? Perfecto. Pero esto puede llegar a un plano delicado, tan delicado, que puede llevar a una serie de negligencias de tipos hospitalarias o Por clínicas. en eso estaba pensando. Y ahí, en En nuestra esta- memoria colectiva como chilenos, tenemos cosas como, por ejemplo, entregar la guagua equivocada. Claro. Y tenemos los cambios de guagua. O tenemos que una persona va, ¿cierto?, a inyectarse algo para mejorarse y te inyectan algo que Otra es cosa, tóxico. claro. O te vas a operar de un órgano y te sacan otro. El contrario, digamos. El contrario. El otro lado. Entonces, podemos de alguna manera en esta práctica de, bueno, si nadie lo hace, yo lo hago, de alguna manera también, ¿cierto?, dejar consecuencias nefastas dentro de lo que es un servicio, dentro de lo que es una O sea, situación. tal vez tendríamos que tener la sutileza o la sabiduría para distinguir en qué espacios podemos usar la improvisación adaptativa y en cuáles no, porque no. hay algunos que claramente, como dices tú, en Porque la medicina es un se poquito puede- arriesgado. es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Entonces, por una parte tenemos eso, ¿cierto? Por una parte tenemos esto que uno lo encuentra todo el tiempo, por ejemplo, esa improvisación adaptativa. Yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, en cosas cotidianas y familiares, que le decía a mi papá, oye, hay que arreglar esto, que el techo, que una gotera, que una llave. Ya, si yo lo voy a hacer pa' mientras. El alambrito. Pero ese pa' mientras Mientras es una eterno. solución definitiva, De- ¿cierto? Hasta que ya no se puede más. Eso lo encontramos en lo cotidiano todo el tiempo en nuestras prácticas chilenas. Y que queda lo que es para temporalmente, queda para siempre. Exacto. Claro. Otro aspecto de los que podríamos hablar sobre estas características de las prácticas cotidianas es la resistencia al cambio, o como ellos lo llamaron, la adopción resistida. La y esto, adopción y esto resistida. Adopción no es, resistida. digamos, inherente al ser humano propiamente tal. ¿Tú lo pones como característica chilena? ¿La resistencia al cambio? La resistencia al cambio sí, pero los chilenos es, lo hago, está bien, me están obligando a que esto va a cambiar, estas cosas ahora se van a hacer de esta manera, lo hago, pero a mi manera. ¿O no les suena eso? Ah, perfecto. Eso Ya, es perfecto. un poco Sí, más sí lo he a visto, los chilenos, sí. ¿no? A los chilenos. Sí. Oye, yo les Es tengo una como, a todo esto disculpa, les es tengo como una- hacer caso, pero sin hacer caso. Sin algo así, como Sí. Arreglarme las la bueno, Y ya, ahí aparece sí. de los chilenos el resquicio. Claro. El chileno siempre sabe cómo se las va a arreglar para hacer esas cosas a las que te obligan. Yo, está bien, voy a decir que sí, pero a mi manera. Exacto. No, perfecto. Me encaja mucho. Me parece muy chileno. Sí. Bueno, Todos nosotros lo estamos tenemos. tratando este tema en realidad porque estamos en septiembre y estamos cerrando septiembre y por supuesto el tema de los chilenos era muy atingente. Pero además tenemos música de, Ay, qué de rico. cantantes chilenos. Música porque chilena. Canta, entonces. ad hoc con el tema. Veamos si este tema que traemos ahora, de los prisioneros, No, ¿cuánto relata no? alguna de las características Exacto. de nosotros. Buen tema. Estábamos conversando tras bambalinas acerca de otras características de a los chilenos, a los chilensi, a los Sí. Chilean Way. Chilean Way. De Chilean Way. De Sí, Chilean Way. y hablábamos de esto de la adopción resistida, ¿no? Lo hago, pero a mi manera. Y que tenía que ver con esta característica del chileno de siempre buscar el resquicio, siempre buscar la adaptación. Y lamentablemente a veces incluso se han pensado políticas públicas para mejorar la situación de los chilenos y retrocedemos, porque al final, al hacer estas adaptaciones resistidas, Ajá. de alguna manera no se pueden llevar adelante lo que en el fondo se esperaba. Un ejemplo de eso es que años atrás también se trató de ver el tema de las jornadas extensas que tenían los chilenos. Sí. Entonces se formuló, por ejemplo, lo de los feriados irrenunciables y también ya hubo una disminución de alguna 48 forma. a 45. Sí, de 48, igual hubo. Pero ¿qué hicieron los empleadores para resistirse? Porque aquí también pasa por todo, o sea, los trabajadores tenemos muchas formas de resistir, pero también los empleadores Así a es. estas condiciones. Claro. Y como ahora está hablándose de las 40 horas y todo eso, para que vayamos viendo cómo va a funcionar eso. Pero en ese tiempo lo que pasó fue que, ¿qué hacían los empleadores? Daban una cantidad realmente impresionante de horas de colación. Entonces al final la gente no se cumplía el objetivo que se tenía, ¿cierto? Que era que la Claro. gente llegara más temprano a su casa para Por que supuesto. tuviera más vida familiar. Entonces siempre hay una fórmula, ¿te das cuenta? Para ¿Será por eso, resistir será y por eso adaptar. conversábamos que se genera tanto reglamento, tanto protocolo, tanta cosa para poder asegurarse que lo que decidía aquí arriba llegue realmente? Se cumpla más o menos. Claro, sí. ¿Cómo me aseguro? Bueno, entonces creo el artículo tanto, la regla tanto y la norma tanto para que de alguna manera esto, de alguna forma, lo pueda regular Para que Claro. llegue, y lo que se pueda regule, controlar. claro.
Otra forma, por ejemplo, que tiene que ver más con temas culturales y cotidianos, es que sin duda hoy día en momentos en que los temas sobre la revolución del género es constante hablar aquello, la mayoría de los hombres dice de que en realidad está de acuerdo con el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, no hace nada para que la mujer tenga que pasar menos horas a cargo de las labores domésticas, o hace lo mínimo. Claro, ¿ya? lo que pasa es que le Y ayuda. esa es otra forma de resistir. Le ayuda. Claro. Le ayuda. Claro, ya te voy a ayudar. Claro. Desde la ayuda, digamos, Claro. hago mi cambio. Exacto. Entonces, en el fondo tenemos muchos ejemplos, creo yo, acerca de cómo el chileno, ¿cierto?, se opone a los procesos de cambio cultural, cómo esos cambios, además, ellos a veces creen que los perjudican. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, con los cambios de jefatura. La gente al principio siempre está atenta, resistente, viendo de qué forma esta persona Tasando, de arriba abajo. Claro, entonces estamos en constante ahí observación. Muy chileno decir estar con el ojo al charqui, ¿no? Tenemos una buena cantidad de personas en la universidad. Ojo al charqui. Hay ropa tendida. Sí, ojo al charqui, o estar 4 ojos atentos. Claro. Es en el fondo eso. A ver, aquí veo cómo viene la mano, ¿sí? Atento a cómo viene la mano y atento a cómo puedo resistir a estas cosas y estos cambios que pueda traer. Claro. Eso, hay otras prácticas, por ejemplo, es la famosa transgresión pactada. Es decir, Esa oye, es como muy habitual. ni a ¿ah? ti ni a mí nos conviene, arreglémonos entre nosotros. Entre nosotros. ¿Les suena? Sí, Pero por muchísimo. supuesto, lo hemos vivido tanto. ¿Cómo en qué ejemplos, por ejemplo? El mes pasado tuve 2 choques y en los 2 choques me chocó el chofer de la micro y nos arreglamos hacia la buena sin avisarle a nadie, porque si no, ¿para qué vamos a esperar a los carabineros? Decir, si van a venir aquí, se van a demorar 2 horas, vámonos por aquí, yo lo llevo a mi taller, ese tipo de cosas, sí, lo hemos vivido. Claro. En los trabajos, por ejemplo, a veces los empleadores con los empleados se ponían de acuerdo con esto de la jornada para marcar salidas y entradas falsas. Entonces así no aparecían las horas extras, pero así no perdía, según el jefe, ninguno de los dos, porque no ellos lograban las comisiones y lograban las metas, ¿cierto? Y el trabajador lograba llevarse el sueldo con más horas extras. Entonces se llegan a esas transgresiones pactadas para que de alguna manera, según ellos, ambos salen ganando. Transgresiones pactadas con ganancia mutua, digamos. Con ganancia. Claro, 50 y 50. Hay una incoherencia que a lo mejor tú nos puedes explicar, Gloria. Yo siempre he pensado mucho en esto y digo, ¿cómo es posible que seamos un país que en nuestras evaluaciones serias, porque no estamos hablando de evaluaciones, Claro. De evaluaciones informales, sino que evaluaciones serias, salgamos como un país feliz, pero a la vez tengamos una tasa de suicidio alta y una tasa de alcoholismo y drogadicción alta y una tasa de depresión alta? Claro, muchos problemas de salud mental. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se explica eso? Mira, efectivamente, hay estudios sobre el bienestar subjetivo de los chilenos y en esos estudios aparece aproximadamente un 80% de la población diciendo y sintiéndose bastante feliz y bastante feliz. Y como tú dices, es interesante, pero yo creo de que esto más bien tiene que verse en relación a lo que, por ejemplo, la encuesta mundial de valores revela. Por ejemplo, los países más desarrollados también tienen niveles de satisfacción bastante bajos, ¿ya? Mira. Y eso uno dice, bueno, pero ¿cómo? Y yo creo que tiene que ver, y como lo explican esos estudios de la encuesta mundial de valores, es que a más desarrollo tú aspiras a valores no materiales, es decir, a trascendencia, a tener un sentido de la vida, porque ya lo básico ya no te demanda. Está asegurado. Está resuelto. Está asegurado, ¿ya? Pero en Chile tenemos que pensar en lo siguiente. Los chilenos, el 50% de los chilenos gana menos de 400.000 pesos. Ujú. La mitad de los trabajadores del sistema privado, teniendo un trabajo, vive en la pobreza. Entonces, el chileno, aunque trabaje, se mantiene pobre. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, en el bienestar subjetivo apareció la siguiente paradoja. El chileno está feliz con lo que él logra por mérito propio, con su propio esfuerzo, está contento con lo que logra avanzar, pero está muy descontento con el país en el que vive, porque en el fondo el chileno piensa, avanzo y de alguna manera logro un nivel de vida con mi esfuerzo personal
a pesar del país en el que vivo, a pesar de las zancadillas que me hace la institucionalidad del país en el que vivo. Ejemplos como ese están en situaciones, no sé, por los famosos medidores inteligentes. Sí, sí, Claro, por supuesto. la colusión del confort, Ujú, la de la colusión de la farmacia, farmacia, y el etcétera, sistema de FP, etcétera. etcétera. Mm. O sea, a esa zancadilla se refiere el chileno cuando dice de alguna manera que a pesar del país en que vive y a pesar de todo lo que le cuesta a una clase media, ¿cierto?, encumbrar y mantenerse con un nivel de vida satisfactorio, a pesar de eso, él siente de que su esfuerzo y su mérito lo hacen sentirse feliz. Ahora, en esa misma encuesta, fíjate que le preguntaron a los chilenos, ¿por qué cosas usted se siente feliz? ¿Qué lo hace Eso es feliz? importante. Ya. Y al chileno lo que lo hace feliz es que los que uno quiere estén bien. Qué Cuando las bueno. personas que uno quiere están bien, uno se siente feliz. Cuando la familia se mantiene unida, dijo el chileno, se siente feliz. Estar con buena salud, techo, alimento y trabajo. Y ahí ya entiendes cómo de alguna manera el chileno está demandado por cosas básicas todavía. Todavía cosas Luego tienes estar tranquilo, sin amenazas ni agobio, vivir sin sobresalto, es algo que al chileno lo hace feliz, ¿ya? Y por último, dentro de esta línea, te digo, son las que más aparecen, fíjate, hacer las cosas bien y ser reconocido por ello, porque también el chileno tiene la sensación de que tiene poco reconocimiento en el área laboral o en las relaciones personales. Y estamos hablando de que estas cosas son generalizadas. O sea, Sí. lo que normalmente uno siente en su pega, digamos, parece ser que es bastante común. Es bastante Pareciera común. que no Ahora, es solo nosotros, aquí. nosotros tenemos un espacio de trabajo, siempre lo digo, privilegiado. O sea, cuando yo hablo de que la mitad de los chilenos gana menos de 400.000 pesos, esa no es la realidad de esta universidad. ¿Te das Exacto. cuenta? Las jornadas de trabajo no son lo todo extensa como lo son en la empresa privada, donde tenemos la mitad de los chilenos que aún así, trabajando en ese lugar, son pobres. Ahora, en conclusión, y respecto a estas cosas que los chilenos dicen, uno podría decir en realidad, la felicidad de los chilenos está centrada en dos cosas: en la calidad de las relaciones y en sacar adelante las obligaciones sociales. ¿Sí o no? Entendiendo por obligaciones sociales que El sobrevivir, sobrevivir. educar a sus hijos. ¿Ya? Fíjate que las familias más pobres, más vulnerables, están demandadas por dos cosas. Una, con que sus hijos no caigan en la drogadicción, no caigan en las adicciones, ¿cierto? Ujú. Piensan los barrios en donde están y Ujú, la fácil ujú. que es caer, ¿cierto?, en aquello. Y lo otro, que los hijos no deserten del colegio. Por esas cosas están demandados. Y La ahí clase van media, sus felicidades sí, también, cuando eso lo logran. la clase media está demandada por su éxito personal y el éxito escolar de sus hijos. Yo lo he visto mucho Y las eso en, hijas, en los ¿no? colegios. Sí. Las mamás se enorgullecen de cada nota de sus hijos, ¿Viste? sin O esta- cuestionar el contexto, Sí, o digamos, esta de la misma educación, idea de la que, nota. ¿qué le heredo a mi hijo? La Exacto. educación. ¿Te das cuenta? Entonces está demandado por eso. Y la clase alta está demandada por gestionar el talento de sus hijos. En eso está. ¿Ya? Entonces, son situaciones Hablemos y que demandas que la clase completamente. alta, No, por supuesto, estamos hablando de la clase alta, una elite. claro, ¿no? Una Ya. elite, porcentaje porque- mínimo. Porque en esta clase, en este Chile, todos sabemos que por el acceso a los sueldos, en realidad prácticamente no tenemos clase media. Sí, prácticamente. Exacto. Prácticamente, pero mucha gente, la mayoría, se siente clase media. Ahora, Bueno. les hago una pregunta, a ver, solamente porque vi otro estudio que me llamó mucho la atención. ¿Qué creen ustedes respecto a los niños? ¿Los niños se sentirán felices? ¿Los niños son felices? Mi sensación, mirando a mi hija, hasta algo parecido a los 11 años de edad, los niños son muy honestamente felices. Creo que algo pasa en sexto básico donde algo empieza a cambiar. Ellos se salen, cambian su mirada y se ponen críticos. Críticos de su medio. ¿La que los pubertad? rodea. Tiene que ver con eso, Claro. con la distinción, digamos. Lo que yo he podido ¿Qué creen? ver en los colegios. Cristina. Disculpa, yo sé que me invitaron Yo- para hacerme las preguntas. claro, está invirtiendo los roles. ¿eh? Me parece interesante. Muy de igual. gloria en todo caso. Mira, yo creo de verdad que los niños en general, con papá y mamá ausentes en la búsqueda del bienestar de la familia en todo sentido, tengo la impresión de que su felicidad está siendo teñida
No conscientemente, probablemente, porque el niño no sabe ponerle nombre a las cosas. Solo siente, solo Exacto. percibe, solo es una molestia, una incomodidad. De repente me he cuestionado mucho este tema con respecto de los niños. No sé, llegar a la casa del colegio y papás ausentes porque tienen que estar trabajando mucho, entre 2 y 3 trabajos a veces. Y además de ausente, cuando llegan el cansancio es extremo. Entonces, Mira, ¿de dónde aquí viene la respuesta y la pregunta? Sí, viene la pregunta porque la UNICEF hizo un estudio después del bienestar subjetivo para saber cuál era el sentido de felicidad que los niños chilenos tenían. Y descubrió lo siguiente. Primero, que los adultos siempre pensamos que la niñez es la etapa más feliz de la vida. Así es. Ya, eso es lo primero que descubrió. Y lo segundo, que los niños tienen un concepto de felicidad. Ellos también, los adultos, creemos que los niños tienen un concepto de felicidad puro. Y a la vez, al ser puro, menos exigente en relación a la vida de los adultos. Pero cuando les preguntaron a los niños acerca de qué cosas los hacían felices, ellos contestaron esto en orden de prioridad. Lograr las cosas que me propongo. Por Dios. Pero agrandado. A ver, 1, 2. Perdón, ese estudio Pero, está ¿de en qué grupo edad? etario? Eso. Exacto. No, es en un grupo amplio, de los 6, es un grupo escolarizado, de Ah, los ya. 6 a los 13, 14. Ya, no estamos hablando de niños ante los 6, No, sino, ya, ok. Entonces, lograr las cosas que me propongo. 2, que la gente que yo quiera esté bien. Ahí coinciden con los adultos. 3, compartir con los amigos y familiares. Esta idea de la compartir. familia unida, las relaciones. Se parece al chileno. Se parece al chileno Sí, adulto. adulto. Y por último, y recién aparece en cuarto lugar, lo que el chileno adulto esperaría: divertirme y pasarlo bien. Claro, y en Guau. cuarto lugar. Recién en cuarto lugar. Que uno podría pensar que está en primero. Por lo tanto, la conclusión de la UNICEF es que los niños tienen una imagen de felicidad tan compleja y tan centrada en las relaciones y las obligaciones sociales como los adultos. Y eso tiene que ver con lo que tú planteabas, Cristina. Los niños chilenos están sobreexigidos por los deberes y las exigencias de éxitos como los adultos. Y eso, lamentablemente, es una violencia simbólica hacia ellos. Pero eso es fomentado por los propios adultos, y en este caso con los padres, que son quienes más aman a esos niños, así que es como bien difícil de resolver. Absolutamente. ¿Cómo se resuelve aquello? Claro. ¿No? ¿Cómo puede ser que alumnos estén presentando a los 4 años sus currículum vitae para participar y tener un espacio en un colegio privado, por ejemplo? O que tengas dando que exámenes? guardarle las notas que se sacó en el APGAR cuando nació, porque también lo consideran Te al momento de imagínate, discernir la la selección. entrada de estos colegios más elitistas. Wow, A mí me sorprende dijeron, a mí eso. guarde estas, porque estas notas que se sacó su hija cuando que fue su primer respiro. Sus primeras notas. Guárdela, que la va a necesitar. Para reflexionar, ¿ah? Sí. Y vamos a reflexionar escuchando otro tema. Ah, qué rico. ¿Ya? De Anita Tijoux esta vez. Wow. Eres muy moderna para elegir la música. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde, sin acorde, cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
botado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Estábamos conversando acerca de los chilenos y el amor, los chilenos y chilenas enfrentando las relaciones afectivas y reflexionando en torno a eso. Nos daban risa algunas cosas y de repente Gloria nos dijo: estamos saliendo al aire y ustedes no tienen ni idea. Habíamos contado en el tema. Pero sí, estábamos haciendo antesala al tema de los chilenos, Gloria, y nuestras relaciones de amor. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo somos? Wow, ustedes van a decir que yo soy una pesimista empedernida porque generalmente la sociología tiene la característica de ser vista como aguafiesta, porque de alguna manera devela cosas que en general tampoco la sociedad quiere ver muchas veces. Y bueno, esa es la idea de este programa en todo caso. Esa es un poco la idea. Entonces, la verdad es que yo estuve buscando antecedentes porque también no hablo a partir de solamente, ya ven ustedes, hemos mencionado varios estudios, no quiero hablar acerca de solamente lo que yo creo, sino que lo que evidencia, ¿cierto?, la ciencia empírica respecto a esto. Y hasta ahora encontré bastantes análisis respecto al amor, a las relaciones, a las interacciones, y son análisis lamentablemente bastante deprimidos respecto a la familia, a la constitución de hacer familia. Por ejemplo, se dice que los baby boomers, que es esta generación que nace por allá por el año 46, 50, 60, se casaron jóvenes, pero se divorciaron, ¿sí? Y la tendencia dice que seguirán haciéndolo, o sea, seguirán casándose y seguirán divorciándose. Vamos a hablar un poco acerca de esos datos. Ustedes saben que la ley de divorcio la tenemos en Chile desde el 2005 nomás. Nada más, hace muy poquito. Sin embargo, hoy en día, Chile ya, cuando hay un ranking sobre divorcios en el mundo, Chile ya aparece entre el tercer lugar, el cuarto lugar, el quinto lugar de los países con más divorcio. Depende de la fuente, ¿cierto? Pero a nivel nacional, el ranking de divorcio de Concepción, adivinen qué lugar ocupa Concepción en estos rankings de divorcio a nivel nacional. No me digas que el primero. No. Tercero entonces. Cuarto lugar. Y ya es un ranking importante, ¿no? Ya ahí cumplimos un número importante. Bueno, los datos son los siguientes. Cada 2 minutos se registra un nuevo proceso de separación legal en los tribunales de familia. ¿Pueden creerlo? No. Cada 2 minutos. Estas son las relaciones que ya llevan su tiempo, porque estás hablando de los baby boomers. O sea, son relaciones afectivas que ya llevan su tiempo. ¿Y cómo estamos con las relaciones que se forman ahora? Es distinto, ¿ya? Porque es interesante esto. Justo hay estudios nuevos acerca de cómo lo hacen los millennials. ¿Ya? Y los millennials demoran en casarse, pero cuando se casan tienen resuelta los temas de educación,
ya hicieron el posgrado, Claro. los temas laborales y los temas de adquisición financiera básicos. Ya tienen casa, ya tienen lo mínimo, ya viajaron un poquito. Por lo tanto, cuando el millennials decide casarse, dura mucho más en el matrimonio. Entonces Ahora son evolucionamos, pocos. pues, pero no se casan mucho. No, se casan pocos, Poco. pero los que se casan no van directo al fracaso, por lo menos Parece de la más razonable. relación. Fíjate de que de cada 10 parejas en general, estoy hablando de todas las edades, que deciden casarse, 7 le ponen fin al matrimonio. De cada 10, 7. 7 le ponen fin al matrimonio, ¿sí? Hay una O sea, pérdida, sí, mucho. hay una pérdida de la valoración social del matrimonio y hay una tendencia a convivir, pero hay una tendencia mucho más alta que a convivir a la soltería. ¿Tienes tu antecedente? El otro día escuché a alguien que dijo que está siendo más frecuente utilizar la figura de que se generó para el matrimonio homosexual. Sí. El acuerdo de vida en pareja está siendo más usado como figura para unir vidas que la figura del matrimonio. Exacto. ¿Es ¿sí? efectivo eso? Por supuesto, porque por último hay una valoración que tiene que ver con resolver temas temas legales, Claro, financieros, claro. en el fondo. Entonces hay un objetivo por lo menos, ¿cachai? No es solamente que, y la baja valoración del matrimonio civil y del matrimonio religioso más bien tienen que ver con la pérdida de valor que ha tenido la familia como institución en ese nivel, ¿ya? Fíjate que de los 41% más o menos de los que se separan, se vuelve a casar. No te puedo creer. Eso es incomprensible. Sí, porque el chileno vuelve a tropezar con la misma piedra, ¿ya? Entonces se vuelve a casar. Pero estamos hablando de casarse legalmente, o estamos Sí, hablando de no, emparejarse y no, convivir. casarse, se vuelve a casar. Ah, por Dios, se vaya, vuelve a casar ¿ya? y por eso el ranking de divorcio es tan importante, porque si uno no pretendiera volver a casarse, tal vez ni siquiera No se importaría. divorciaría. Exacto. Claro. Y lo otro es que de ese que se vuelve a casar, el 73% se vuelve a separar. ¿Viste? Sí somos así. Entonces, Oh. insistimos, ¿cierto? Pero por lo menos aquí quiere decir de que hay un grupo de personas que creen el amor definitivamente. Y también en el matrimonio, Bueno, pero porque si lo también vuelves es- a intentar. Culturalmente creo que también es interesante decir de que el chileno es monógamo en serie. Es decir, pasamos de una relación a otra. A otra. Y de una relación a otra. Ah, tú me estás hablando del monógamo, como ¿cómo se llama? El asesino en serie. Claro, pero más o monógamo en menos. serie. Vamos de a uno. Qué Monógamo, genial. una O sea, historia en nos- una historia. Somos poco infieles entonces, Sí. dirías tú. Bueno, pero porque duramos poquito, imagínate, duramos poquito, entonces volvemos a insistir en una relación. Y vuelta a enamorarse. Ahora, no necesariamente siempre te casas, pero ¿cuántas relaciones uno tiene en su vida en realidad? ¿Cuántas veces se da la oportunidad al chileno de rehacer? Yo lo he visto mucho y he visto que la gente con mucha facilidad, suerte que yo no he tenido, pero otros con mucha facilidad, ¿cierto? Vuelven a emparejarse y vuelven a intentarlo, vuelven a vivir juntos con alguien y después se vuelven a separar. Entonces, eso es muy interesante. Yo hubiera pensado que eso tenía que ver solamente con la gente de la farándula, fíjate. No hubiera pensado que era general. no, es Qué una interesante el dato. La otra tendencia es el famoso divorcio gris, que tiene que ver con estas personas que se casaron bastante jóvenes, ¿Ya? que tuvieron muchos hijos, buenas relaciones y que hoy día tienen entre 60 y 70 años y deciden ahora separarse. Eso es divorciarse. impresionante, ¿ah? El Ah. famoso tendencia del divorcio gris. ¿Lo han visto? ¿Y gris por qué? Por el pelo. Por las Estoy cachando que yo vamos Sí, para allá. sí, entre los 60 y los 70. Claro. Ay, entonces el famoso divorcio gris que hoy día es Llegó una el momento de tendencia, disfrutar de la una vida. tendencia. Exacto, Sí, es como pues. ya, mira, a esto le di todo lo que pudo, ¿cachai? A esto le sacamos el jugo, todo, pero ya no más. Y ahora sí quiero mi espacio de libertad. Me encantó. O sea, entonces que estamos pensando que está visto el matrimonio en esa generación como una especie de Sí, absolutamente. de que me coartaron Era el tiempo en que era una sociedad más económica que de la relación. Claro. Y en donde la gente esperó criar a sus hijos y todo, pero hoy día decide darse esos espacios e inyectarse un poquito, contaminarse con el espíritu millennial de libertad. ¿Sí? Mira que- Y tienen planes. Ahora, a mí lo que más me parece interesante es que he conocido mucha gente en esa edad, entre los 60 y los 70 años, que los veo, que los conocía, que ya estaban divorciados y separados, y le digo, hola, ¿cómo están? Bien, tengo pololo. Y yo digo, Guau. tengo esperanza. Entonces, Me eso es muy encanta interesante. porque es como esa inyección de energía Sí. con los jóvenes. Se ve incluso en las manifestaciones sociales donde los jóvenes y los adultos salen juntos
a manifestarse A por sus marchar, derechos. claro, Yo he visto claro, esas claro. viejitas con las pancartas y ellos me Es que encanta. hay mucho por hacer, Sí. ¿sí? Antes parecía de que esa etapa de la vejez, no, ya hasta ahí llegaba la vida, y hoy día uno sabe de que largamente... Por puede la hacer- calidad de vida que tenemos. Claro. Ahora, fíjense otro datito que les traigo. ¿Sabían ustedes que entre enero y abril se genera la mayor parte de las rupturas entre las parejas? ¿En qué meses? Entre enero y abril. Y que por lo general Que son vacaciones de verano. las presentaciones En de verano. divorcio se hacen Ya. en marzo. Las O solicitudes sea, después de las Después del vacaciones de verano. verano. ¿Qué les parece a ustedes ese dato? ¿Por qué se dará? ¿Por qué creen ustedes? Yo siempre Porque la convivencia es más férrea. Por supuesto, claro. Hay espacios de convivencia que no se dan en la locura, ¿cierto? Y en lo Del- vertiginoso que es el del día a día día, a día, y que ahí claro. tienes que lidiar con esa convivencia. Y es ahí entonces donde la gente decide terminar sus relaciones. O sea que hay que Interesante, cuidarse ¿no? los meses de verano. Otra ponerse tendencia campaña. es la tendencia de los millennials a buscar vivienda, y estas son informaciones que tienen algunas inmobiliarias que han hecho estudios de quién compra casa y qué es lo que quiere para comprar una casa. Claro. Bueno, ustedes saben, en Chile poca gente está comprando, pero los que están interesados en comprar están interesados en un lugar en donde, fíjense, haya espacio para las mascotas. No están pensando en un No en espacio los para los hijos, hijos. sino que qué condiciones hay en ese edificio, en ese departamento, de espacio para las mascotas. Así es. Hay una tendencia a lo que se llama hoy día los hogares multiespecie. La familia multiespecie. En la ¿Habían mascota, escuchado ese la concepto? mascota, Ese sí, concepto eso lo había no, escuchado. yo no. Incluso el perrijo y el gatijo. Es por la familia multiespecie. Claro. Por lo tanto, tú quieres las mejores condiciones Para ellos. Probablemente, ¿cuál es la tendencia respecto a hogares nucleares biparentales, ese que conocimos nosotros como la familia tradicional, ¿sí? Los Simpsons, la familia tradicional. Eso Media bajó. disfuncional los Simpsons, sí. Esa bajó, fíjense que de 38%, que ya era bajo, Ajá, ¿o no? sí. ¿Les parece 38% Es bajo. De 38% bajó a 28%, bajó 10% entre el censo del 2012 al censo del 2017. ¿Pueden creerlo? Es mucho, o sea, esa tendencia a la baja de ese tipo de estructura familiar. Oye, y si tú- se mantiene, desaparece el matrimonio. bueno, Oye, probablemente hacia allá. ¿Y vaya. qué explicación hay a eso de la mascota que reemplaza a los hijos en este minuto? Mira, tiene que ver, según algunos analistas, con esta tendencia al amor líquido. ¿Y qué es lo que es el amor líquido? Estoy aprendiendo, pero ¿cómo lo El amor líquido es un amor que viene de una modernidad líquida. La modernidad líquida es una modernidad en el fondo en donde uno no tiene ninguna certeza. Tiene muchas incertidumbres y sí, poca certeza. sí. Por lo tanto, no es sólida. Claro. No tiene una forma que se mantenga en el tiempo. Bueno, el amor también. Entonces el amor líquido es un amor en donde yo no tengo certezas, ¿cierto? Y lo primero que hago es hacer un análisis costo-beneficio de la relación. Porque en el fondo se trasladan los elementos del mercado para decir, ¿me conviene o no me conviene estar en una relación? Ya, por una parte, ¿me conviene o no me conviene estar en una relación? ¿Me conviene o no conviene tener hijos? ¿Cuánto tiempo voy a tener que ceder de mis proyectos personales, ¿cierto? De alguna manera, cuidar un tercero. a cuidar Y un ese, tercero. y ese costo-beneficio parece que es más positivo con una mascota. Por supuesto, la mascota de alguna manera te demanda tiempo y te Pero demanda no. espacio, pero es relativo, no es el tiempo y el espacio que hoy día demanda la maternidad. Claro. Porque hoy día las mujeres pierden poder, ¿cierto? Y pierden de alguna manera ganar y producir a partir de que son las que finalmente se hacen cargo de la crianza y la maternidad. Entonces por ahí va la explicación, tiene que ver con amor líquido y análisis costo-beneficio. Claro, porque hemos visto la proliferación de tiendas de mascotas, y es impresionante. Sí, O sea, claro. hay tantas farmacias como tiendas de mascotas, digamos. Así O sea, es. estamos enfermos y además estamos reemplazando a los hijos con las mascotas. En este sentido, entremos a un tema que está siendo candente en muchos lugares, digamos. Brevemente, antes del último tema musical, dar el inicio al tema de la brecha de género. Bueno, la brecha de género en Chile está muy marcada por la brecha salarial. ¿Ya? Ahí hay un primer elemento del que podríamos hablar. Pero la brecha salarial es solo una parte de la brecha de género. Entonces podríamos de alguna manera ahí tener claridad cuál es la posición, y ahí podríamos hablar de otro estudio, porque el índice de la brecha de género del Foro Económico Mundial, que Ya. es muy reciente. Vamos a hablar de eso después del próximo tema.
rápido. corto, ahora, ¿cierto? impresionante. Nunca le podemos dar un cierre, porque además los temas son tan interesantes que es imposible, digamos, abordarlos desde todas sus aristas. Y bueno, la idea es generar reflexión, la idea es generar que la audiencia siga pensando en el tema, por lo tanto vamos a abordar este tema tan interesante y que está tan en boga, el tema de la brecha de género. Sí. Estábamos hablando del tema de los salarios. Sí. Bueno, ¿Qué diría yo el más conocido tal vez? Sí, exacto. Por eso no me gusta, o sea, igual podemos conversar acerca de Pero- la brecha salarial. Pero fíjate de que yo quería contarles un poquito acerca de cómo aparece Chile en este índice de la brecha de género que hace el Foro Económico Mundial. Ujú. Y fíjate que a mí personalmente igual me sorprendió. Imagínate qué puesto piensan ustedes que puede ocupar Chile entre 109 países que fueron medidos, con diferentes dimensiones en las que fueron medidos para poder llegar a este índice de brecha de género. ¿En qué No, lugar piensan ustedes? dado el tiempo, dalo nomás. Sí, ¿Sabes mejor. tú de que Chile ocupa el puesto número 60 de 109 países? Mira, estamos peor que México. O sea, si nosotros creemos que México es un país machista, bueno, estamos peor que México. Estamos peor que Filipinas y Nicaragua. ¿Sabe qué puesto ocupa Filipinas y Nicaragua? El 15, siendo países con niveles de desarrollo mucho inferiores Así a es, Chile. claro. Ahora, Argentina y Ecuador, que son países bastante similares a Chile, ocupan el puesto 28 y 29. La pregunta es, ¿estamos mejor que algunos países? No. Claro, estamos mejor. ¿Qué cuáles? Estamos mejor que Marruecos, Ah, por favor. Ya. estamos mejor que India, estamos mejor que Turquía, que Pakistán. Y no estamos mejor que India en un aspecto. India tiene mejor que Chile una brecha política bastante menor que Chile. Y Ruanda, que ya es un país que ustedes pueden considerar completamente subdesarrollado, las mujeres en Ruanda tienen 61 escaños en el Parlamento. Por lo tanto, la brecha de poder también en Chile es altísima. Y eso es lo que nos hace caer profundamente en esta brecha general de En la género. escala. Oye, y como para profundizar brevemente, este puesto que tenemos en lugar número 60 entre 109 países, estamos hablando de qué factores influyen allí. El acceso a la educación de las mujeres. ¿Ya? ¿Ya? Estamos hablando de que en 5 o 6 generaciones las mujeres hemos logrado acceder a puestos incluso que han sido masculinizados, ¿cierto? A puestos pero no hemos llegado a tener poder a nivel gerencial. Allí no llegamos, ni tampoco a nivel político. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, de esa forma también se mide ese acceso. Es el acceso a la educación, es el acceso al poder político, Ya. es el acceso al poder económico. Y en acceso al poder económico también bajamos, porque ahí tenemos que ir a la brecha salarial. Las mujeres en Chile siguen una trayectoria de éxito bastante similar hoy día a la de los hombres hasta el nacimiento del primer hijo. El nacimiento del primer hijo marca, ¿cierto?, de alguna manera la caída del poder económico de la mujer, ¿ya? Fíjate tú de que, ¿cómo no va a ser? Si las mujeres, de alguna manera, realizan al menos a la semana una diferencia de 9 horas más que los hombres de trabajo doméstico a la semana. Y estos tienen que ver siempre relacionados con Con la y crianza. trabajo doméstico vinculado a la crianza. Claro. ¿Ya? ¿Sabes lo que significa eso en términos anuales? Son 3 meses de trabajo adicional al año que la mujer tiene de trabajo doméstico. ¿Cuántas cosas las mujeres podemos hacer en 3 meses? Claro. En Por eso es producción que económica. claro, las decisiones de Entonces, los jóvenes están siendo distintas. y por eso las decisiones de los jóvenes están siendo diferentes. Claro, ahí se genera como una especie de dolorcillo, ¿eh? Pero yo digo, si tal vez se hubiera reivindicado de alguna manera culturalmente el valor que tiene el trabajo doméstico, ya sea realizado por un hombre o por una mujer, porque en el fondo se pondera distinto. No tiene valor. Claro, entonces, No tiene valor. ¿qué pasa? Que como se pondera tan diferente al trabajo que se hace remunerado en un puesto de trabajo, en una institución, es que estamos pensando en eso, porque si tuviera el mismo valor, Claro. estaría dignificado Porque esa labor. claro. Claro, entonces hoy día la responsabilidad de la crianza es lo único que no cambió, todo cambió. En 5 generaciones las mujeres accedimos a la educación.
entramos a la universidad, nos formamos en carreras de todo tipo y salimos con éxito, nos formamos en carreras masculinizadas, participamos en ternas, ¿cierto? Y quedamos en trabajo y logramos gerencias en lugares donde en realidad el trabajo siempre lo domina un hombre. Todo eso logramos, pero lo único que no logramos es la equidad en el trabajo de la crianza. Ahí es donde se produce hoy día la desigualdad de las chilenas en relación a los hombres. ¿Ya? Entonces, otros países lo solucionaron. ¿Cómo lo solucionaron? Lo solucionaron con los permisos de paternidad. Los permisos de paternidad equivalen al permiso de maternidad. Son 3 meses y 3 meses. Y de manera obligada, ¿no? De manera no es opcional. Obligada, no es opcional. Perfecto. Hoy día tú sabes que en Chile los hombres pueden tomarse permisos, pero no lo hacen. pero son poquitos días, muy Y son poquitos días, y más encima no se los toman. Claro. ¿Sí? Para que no se rían de ellos, para no verse perjudicados en el trabajo, etcétera. Entonces, los jóvenes irlandeses, por ejemplo, hicieron ese cambio. Y hoy día no hay joven irlandés que no se lo tome, ¿ya? Por lo tanto, hoy día un jefe nunca va a considerar que pierde frente a una irlandesa o un irlandés. Los ve como iguales. Sabe que ambos se tomarán el permiso de paternidad. Eso cambia y mucho las maternidad. condiciones de trabajo. Por lo tanto, no hay uno para él que sea más conveniente que el otro. Exacto. Y eso hace toda una diferencia. No, y si más encima tiene estigmatizado al cabro chico que juega con muñecas cambiándoles pañal y cosas, Imagínate. peor todavía. Un tema cultural que va a demorar, pero que puede cambiar. Sí. Claro, porque imagínate que la niñita es bonito que juegue con muñeca y le cambie pañales a la guagua, pero el niñito no tiene que hacer eso, es como un pecado. Así es. Entonces va manteniendo, digamos, culturalmente la sensación de que el rol femenino es el cuidado del hogar y de la cría solamente. Entonces tiende a... Entonces hay que sacar cuentas. Y Claro. las mujeres hoy día empiezan a sacar cuentas y se dan cuenta de que pierden poder, que el trabajo doméstico no es más prestigioso, ¿cierto? Y que no genera poder y por lo tanto hay que buscar la forma de que eso no quede en nuestras manos. Ese es el tema, claro. Gran desafío. Interesante. Mira, Gran así somos desafío. las chilenas y los chilenos. Así somos las Así chilenas, somos las en chilenas. algunos aspectos. Y bien, pues me alegro, me parece que me siento súper identificado con todo lo que has dicho. Es la vivencia de nosotros, así que súper agradecida tus palabras. Y con los datos concisos ahí, vamos que se puede. O sea, en este programa lo pensamos y lo decimos. Sí, así total. Esa es la idea. Que esa es otra de las características del chileno. Otra de las características Interesante. que pretendemos Lo pensé, romper. Lo iba a decir, pero no lo dije. Claro. Como bien lo decía Oye, Jorge sí. Alí en su... Y los su prisioneros en este tema que pusimos al principio. Bien, nos Salud, estamos. Salud por eso. Salud. Tres mujeres aquí que lo pensamos y lo decimos. Gracias por la sintonía. Esperamos encontrarnos el próximo viernes con una interesante entrevista, tanto como las que hemos tenido ya. Y los invitamos también a escribir a la radio para mencionar tal vez algunos temas que pudieran querer abordar desde esta mirada de amplitud de conciencia, con la idea de dar antecedentes e información para enriquecer nuestras percepciones y para salir un poquito, decimos nosotros, del el estado de zombificación en el que estamos, que a veces actuamos de manera autómata y no pensamos mucho las cosas. Gracias, Sí, Gloria. háganse parte. No, gracias a ustedes, como les dije, siempre es un honor que a uno le inviten porque en el fondo da la impresión de que uno puede decir algo que puede resultar interesante para usted y para la reflexión. Y así Así ha es. sido. Así que muy agradecida. Bien, nos vamos, Jimé. Adiós. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Que cae. En Radio UPB hemos presentado Conciencia Activa con Cristina Figueroa y Jimena Torres. El próximo viernes a las 11 horas vuelve el espacio de conversación y reflexión sobre temas que nos importan. Conciencia Activa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio UPB ni nuestra universidad.